detrás de aquella esquina puede ser tan malo que me siento temeroso y me acobardo. Hola, bienvenida y bienvenido a Críticas sobre la Marcha, el podcast en el que improvisamos microcríticas de cine y de series. Mi nombre es Yago Paris, lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia y en el día de hoy me dispongo a analizar el quinto episodio de la segunda temporada de Westworld. Bien, el nombre del episodio es Akane no Mai, con lo cual ya antes de empezar a ver el capítulo ya te hueles por dónde van a ir los tiros y en efecto es lo que ha ocurrido. Ha sido por fin el episodio en el que se hace la gran presentación de este nuevo mundo que es el Shogun World, el mundo del Japón feudal. Y bueno, es algo que yo particularmente esperaba, tenía muchas ganas de que ocurriera porque es un universo que me llama mucho la atención. Y lo que han hecho en este episodio, como cabría esperar, es que bueno, lo han convertido en un episodio descriptivo en el que básicamente te ponen las fichas sobre el tablero y te explican un poco cómo es el universo, cuáles son sus claves, quiénes son los personajes principales y bueno, cómo se interrelaciona con el mundo del que venimos, que es el de Westworld. Entonces, pues bueno, resulta muy interesante porque lo que permite es conocer a fondo una parte fundamental del universo de los parques y, bueno, cómo se conectan entre sí, conocer más sobre cuáles son sus estructuras y su modo de trabajo. Y bueno, pues la trama, a pesar de que hay varias batallas y enfrentamientos y giros y tal, no es lo más importante del episodio y eso, pues claro, para mí es fantástico. Y también, pues bueno, por otro lado, el hecho de que se centren tan concretamente en dos tramas y las desarrollen bien, más que de a lo mejor estar dando continuos saltos entre diferentes localizaciones y hablándote un poquito de cada una. Normalmente prefiero este tipo de episodios y bueno, aquí básicamente hablan de el mundo del Japón feudal y de la trama de Dolores. Aunque el episodio empieza con una primera escena de Bernard y luego pues no se retoma ni se cuenta nada más. Yo lo que he interpretado de esa secuencia es que sirve por un lado para mostrar el cadáver de lo que sospechábamos que era Teddy, que estaba flotando al final del primer episodio en el agua. Pues bueno, ya lo habrán rescatado. Pero yo creo que está creado en realidad para generar confusión por lo que se te cuenta más adelante de la trama de Dolores, porque bueno, lo que se te insinúa es que van a matar a Teddy. Sin embargo, creo que hay un dato que no está dado por casualidad, sino que está hecho para que puedas colocar bien las tramas en los distintos momentos temporales del desarrollo, básicamente para seguir complicando más las cosas de manera innecesaria. Pero lo que dicen es que van a enviar una especie como de patrulla a buscar a Peter Abernathy. Entonces, pues mi interpretación es que lo que ocurre en la pequeña trama de Bernard ocurre antes de lo que se nos cuenta en lo de Dolores, porque Dolores y Teddy pues ya se han ido de aquel fuerte en el que hubo aquella batalla y tal. Entonces eso se supone que ocurre después porque ahí ya han recuperado a Peter Abernathy. Entonces pues esa es un poco mi interpretación. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras tampoco es lo que más me interesa porque uno, no es lo que más me interesa del episodio porque hay cosas que me llaman más la atención y dos, porque no es mi manera de consumir series. Entonces pues es algo en lo que no me paro demasiado a pensar y no le doy demasiada importancia. Entonces, bueno, pasemos ya a lo que realmente sí es interesante. Y es bueno, pues toda la puesta en marcha del Japón feudal, que yo lo disfruto mucho porque es una temática que me interesa muchísimo. Creo que toda la cultura japonesa tiene un encanto especial y resulta como tan distinta incluso a culturas que tiene alrededor que las hace todavía más exótica y más llamativa por la manera en la que se comportan y por los elementos que son importantes para ellos en las tradiciones y en las culturas. Entonces, pues bueno, todo lo que ocurra que tenga que ver con este mundo a mí me va a interesar. Por un lado, no deja de ser un poco estereotípico, pero no sé hasta qué punto
es algo consciente, pero desde luego funciona porque no deja de ser un parque de atracciones, entonces hay que jugar los tópicos y usarlo pues bueno, de la manera más arquetípica posible. Y al final es lo que ocurre, ¿no? Pues bueno, tienes a los ninjas, tienes a los samuráis, tienes al Ronin, que es el samurái mercenario, y pues bueno, tienes a esta especie como, no sé, de mandatario general, emperador de la región. También tienes a las geishas, vamos, tienes un poco de todo así como muy a pinceladas, pero que en el fondo pues te retratan un mundo que no deja de ser artificial, pero bueno, que juega bien con las claves de la cultura. Y por otro lado, desde el punto de vista puramente cinematográfico, hay un detalle metacinematográfico que yo creo que ahí sí no es casual, sino que se ha hecho adrede y buscando esa propia idea, que es la de que los parques de Westworld y del Japón feudal se parezcan y bueno, que básicamente sean el mismo, que tengan las mismas claves y los personajes sean totalmente homólogos. Creo que eso funciona muy bien como guiño cinematográfico porque al final el western y el cine de samuráis viene a ser un poco lo mismo, tienen las mismas claves y los personajes son similares y digamos que el tipo de historias que se cuentan también están recortadas de la misma manera, ¿no? Al final tenemos el lejano oeste y el Japón feudal podría ser el lejano este, pero realmente es bastante similar. Entonces, pues es interesante que la serie te muestre que son iguales y que por tanto, pues bueno, que ahí está un poco el juego con lo cinematográfico, pero que tampoco va mucho más allá, también es cierto. Pero bueno, no sé, creo que es un detalle que le da más forma y más sentido a lo que te están contando. Dentro de todo este universo, sin duda realmente lo más interesante es cómo se comporta Maeve y cómo desarrolla sus capacidades al descubrir nuevos aspectos del universo de los androides. Por un lado está el hecho de que cuanto más conoce, más perspectiva tiene y por tanto más poder tiene sobre la situación y más desarrolla sus propias capacidades, hasta el punto de que, bueno, consigue ser capaz de dar órdenes telepáticamente. Es muy interesante el tema de que pueda controlar a los androides de este universo si habla en su idioma, digamos, si usa su mismo código, como si fuese ya a nivel de programación. Y bueno, pues eso, que llega al punto de controlarlos telepáticamente. Y por otro lado, pues todo esto da pie a ideas muy, muy sugerentes, como el hecho de que haya conciencias conectadas, que es un poco lo que se hablaba en anteriores episodios sobre cómo se comportan los androides en función de lo que tienen a su alrededor y los tipos de reacciones que tienen que tener en función de lo que esté ocurriendo a su alrededor. Eso al final no deja de ser como si fuese una especie de conciencia colectiva en este caso, para dar rienda suelta a la funcionalidad del parque como parque de atracciones y en este caso pues para poder poner en contacto a los androides y poder desarrollar diferentes maneras de intercomunicación. Y bueno, pues eso la verdad es que es muy muy jugoso. Vuelve a recordarme a la película Her, porque al final, pues bueno, estas conciencias que se empezaban a conocer entre sí y a relacionarse, pues al final no usaban el lenguaje oral y se comunicaban de una manera mucho más compleja, más desarrollada, más profunda, más rápida. Y bueno, pues la serie puede tomar esa vía, porque al final la parte buena de los androides es que, bueno, al ser máquinas, pues pueden aprovechar sus capacidades como máquinas pues para ser mucho más productivas y efectivas que los seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, creo que la serie haría muy bien en explotar esa vía. Y dentro de eso, pues tenemos también la idea de que los androides homólogos están conectados. Eso lo vemos pues a partir de, bueno, el Ronin y el personaje de Rodrigo Santoro que digamos que tiene como
su relación es más como de rivalidad, pero al final se nota que hay una conexión especial. Y luego, pues, el personaje de Armistice y de la versión japonesa, que ambas tienen pues la serpiente en la cara, y como hay una escena en la que están ahí como descubriéndose la una a la otra y viendo, pues bueno, básicamente conociendo más sobre su universo y sobre su propia naturaleza de androide. Todos esos temas a mí siempre me van a resultar muy estimulantes y bueno, la serie la verdad es que de momento no está colocando este tipo de aspectos en el centro de atención, pero está siempre presente. Entonces, bueno, es una combinación que también me resulta estimulante y por eso, bueno, después de 5 episodios, pues yo sigo bastante interesado en lo que me tienen que contar en Westworld. Como digo siempre, ya veremos qué nos depara en los siguientes, porque bueno, ya estamos a mitad de temporada y a ver qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Y bueno, pues esto que he comentado, en el fondo, viene a mostrarnos una idea que se aleja bastante de lo que se nos venía contando en esta temporada y media que llevamos de serie. Y es que, bueno, pues la serie en todo momento ha partido de que los androides y los seres humanos son distintos, pero ¿qué es lo que hace que los androides se puedan parecer a los humanos y puedan incluso llegar a romper esa barrera que los diferencia? Pero en este episodio se ha hecho todo lo contrario, es decir, ¿qué los diferencia? ¿Cuáles son las capacidades de los androides que son distintas a las de los seres humanos y que en realidad les interesa conservar para bueno, pues ser más poderosos y tener un mayor desarrollo de sus capacidades si profundizan en ellas? Entonces, pues bueno, es un contrapunto interesante que bueno, vale la pena reseñar. Todo esto con respecto a la parte del Japón feudal, pero es que bueno, también tenemos otra trama que no es tan importante, pero también tiene bastante peso, que es toda la trama de Dolores y básicamente pues la relación que tiene con Teddy y finalmente cómo se decanta a la hora de, bueno, pues de tomar una decisión con respecto a este personaje. Se profundiza en la toma de conciencia de Teddy y básicamente en cómo es una persona demasiado buena como para quizás poder liberarse de su propio yugo de androide y no ser capaz de tomar verdadera conciencia de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, pues bueno, yo lo que interpreto es que Dolores lo manda a matar, aunque podría ser que simplemente lo estén torturando, porque la frase que dice al final es que la única manera de liberarse es a través del sufrimiento. Pues bueno, a lo mejor lo que va a hacer es hacer sufrir a Teddy, pero no matarlo. No sé, no descarto ninguna de las dos opciones, pero lo que sí que parece es que, bueno, finalmente Dolores termina de decidir lo que ya empezó a decidir en la parte final del capítulo que transcurría en el fuerte, en el que bueno, veía como no mataba a quien había mandado matar, y entonces pues bueno, ahí ya empieza a sospechar que Teddy no es un personaje que le sirva. A mí lo que me resulta interesante de toda esta trama es que Dolores no es precisamente la típica villana que usa a sus esbirros y cuando no los necesita los mata, sino que Dolores, aunque pueda hacer cosas que sean moralmente cuestionables, es un personaje con alma y con sentimientos y no solo pues quiere recuperar al que siente que es su padre y sufre al verlo tan mal, sino que bueno, ella no disfruta haciéndole eso a Teddy y se nota que sufre por ello y bueno, todo lo que ocurre previamente pues al final es como una manera de tener una última conexión vital con él antes de enviarlo, pues no sé si a matar o lo que sea, pero que vamos, que al final podía simplemente haberle pegado un tiro y ya está y no lo hace, pues bueno, pues porque hay algo más en este personaje y creo que eso le da profundidad, sobre todo porque bueno, es un personaje con el que hay que tener cuidado porque se puede convertir simplemente en una sanguinaria despiadada sin más, que lo que quiere es venganza, matar a los humanos y liberar a los androides y ya está. Entonces, bueno, pues esto le da profundidad al personaje y creo que lo convierte en un personaje más estimulante y al que vale más la pena prestarle atención. Ya luego en la parte de la puesta en escena, yo sin duda, pues bueno, los momentos más destacables los he encontrado en la parte del Japón feudal. Y bueno, en general, en lo que es la construcción de escenas, a mí la que más me ha gustado es la primera batalla, que transcurre a oscuras y hay una gran coreografía de batalla con espadas,
bueno, que además hay un par de planos que son bastante largos en los que no se corta y se ve pues la batalla en sí, que normalmente en este tipo de producciones, por ejemplo, pensemos en Juego de Tronos, lo más habitual es que haya como muchos planos muy cortos en los que apenas se muestra nada y normalmente la cámara muy cerca de los personajes, precisamente para evitar mostrar las carencias de coreografía y de puesta en escena. También podemos pensar en El Señor de los Anillos, que en ese sentido las escenas de batalla por lo general son bastante pobres desde el punto de vista de la puesta en escena. Y aquí, bueno, pues sin embargo tratan de sacarle un poco de partido a ello y creo que funciona bastante bien. También con la iluminación, como he dicho, a oscuras, funciona mucho mejor. Y también, pues bueno, la segunda batalla, que bueno, es la segunda parte de la primera batalla, que es cuando se enfrentan con este ejército y que en un segundo los tienen a todos ya capturados, pues es ese plano que al final es un traveling que va de derecha a izquierda para mostrar cómo el ejército se echa sobre ellos, pues también es un plano que es bastante destacable. Y bueno, pues al final pues toda esta escena en general es la que más me ha interesado. Otro plano que también podría ser mi plano favorito, junto a este traveling que acabo de describir, es el de la toma de conciencia, no sé si total, pero bueno, muy expandida de Maeve, que básicamente es un primer plano muy cerrado de su cara, como si un poco la cámara se estuviese como metiendo en su mente y se escucha una especie como de susurros que son ininteligibles, pero que al final ese plano lo que te está diciendo es un poco como Maeve está sufriendo un proceso mental interno en el que está accediendo a un mayor conocimiento y digamos como si su sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, se estuviese desarrollando y estuviese adquiriendo nuevas capacidades. Todo ello sin decir una sola palabra. Es decir, estás convirtiendo una situación bastante compleja, la estás elaborando mediante el uso de la imagen y del sonido y estás transmitiendo una serie de ideas sin verbalizarlas de ninguna manera. Entonces creo que resulta muy estimulante pues por la economía narrativa, cómo se transmite una idea bastante compleja y cómo, bueno, pues la otra Maeve, digamos, la Maeve del Shogun, no, como que se ve abrumada o sea, también está sufriendo ese proceso, pero se ve abrumada y no es capaz de resistirlo, entonces pues como que le da, lo pausa porque no está todavía preparada para eso. Entonces, pues bueno, es un conjunto de planos que me parecen destacables y en general, bueno, creo que quizás este episodio está mejor dirigido que la media y bueno, pues ahí es más fácil encontrar planos que sobresalgan. Y bueno, este ha sido mi análisis del quinto episodio de la segunda temporada de Westworld, que bueno, me ha entusiasmado simplemente por el hecho de tener el mundo de los samuráis y bueno, pues a mí me sigue teniendo pendiente semana tras semana para ver nuevos aspectos de este universo. Así que bueno, una vez terminado mi análisis, pasemos a la sección comentarios. Y bueno, esta vez comenzamos con John Nieve 99 que comenta: la escena del hombre de negro cabalgando junto a las vías del tren y ver que las traveseras de madera las sustituyen por personas, ¡buf! Por otro lado, con lo de James Delos quieren hacerte ver que la conciencia humana no soporta la inmortalidad, pero en el caso de Bernard es diferente. No tiene la conciencia de Arnold, sino que Ford le creó una historia, la historia de Arnold. Creo que en el caso de James Delos no se le creó una historia, sino que de alguna manera tienen la conciencia humana de James Delos y por eso falla. Saludos. Bueno, como siempre estoy muy de acuerdo con lo que comenta John Nieves 99. Es verdad que se me olvidó comentar todo lo de las traveseras, pero sí que es verdad que cuando lo vi me resultó bastante bestia, bastante gore. Y la verdad es que, bueno, no sé si lleva algo, si servirá de algo, pero es como un poco tétrico, la verdad. Y luego con respecto a la comparativa entre Bernard y James Delos, creo que también es bastante acertada, ¿no? En todo el tema de que bueno, la conciencia humana no está preparada para comprender la inmortalidad y entonces la rechaza, y sin embargo, pues como no falla en el caso de Bernard, porque al fin y al cabo no sé si no tiene conciencia, pero desde luego no es conciencia humana, es distinta y bueno, pues eso es una cosa que los androides pueden aprovechar para poder ser inmortales. Entonces, pues bueno, es otro aspecto del que probablemente se profundizará en posteriores episodios o temporadas. El siguiente comentario es de
Ndomo Tresbuk, que dice: este ha sido el mejor episodio para mí, muy emotivo. Profundiza más en William, en si él es malo o bueno y cuál es su verdadera personalidad, la que dice que descubrió en el parque o la otra. Pues sí, la verdad es que bueno, se ha dado una descripción diferente del Hombre de Negro que a mí la verdad es que no sé si me termina de convencer, porque todo lo que ocurría en la parte esta en la que estaba atrapado por los bandidos y que de repente pues veía cómo hacían maldades y él de repente pues como que sufría, y no me termina de casar con la personalidad totalmente cínica e individualista que tiene el Hombre de Negro, que al final estaba en el parque pues bueno, pues como entre comillas para pasárselo, para superar el juego como si fuese un videojuego y bueno, pues siendo él parte activa muy violenta de muchas de las escenas que tenían lugar. Entonces que de repente estas cosas le afecten, no sé hasta qué punto me termina de convencer, la verdad. Pero bueno, sin duda, desde luego, era un episodio emotivo en el que se profundizaba en el carácter de este personaje. El siguiente comentario es de Ana, que dice: yo también espero que no se líen ahora a dar solo acción y que nos den un poco más de reflexión sobre la conciencia, la identidad, la inmortalidad. A ver qué pasa. Así que bueno, muy bien, Ana, que esté en mi bando de los que quieren más reflexión y menos acción. Y bueno, pues a ver qué tal, si finalmente ocurre eso o no sé. Como he dicho antes, estamos a mitad de temporada, ahora viene la segunda mitad y me temo lo peor. Pero ya veremos. Siguiente comentario es de Doc, que comenta: en este capítulo vemos el mito de Edipo y la esfinge y la inmortalidad. Geniales los flashbacks de Bernard. Yo creo que al no estar Ford no se ha podido resetear, con ganas de ver a los Shogun. Así que bueno, sí, ya anticipando lo que iba a ocurrir, que era todo el tema de Shogun. Y bueno, es interesante lo que apunta sobre Ford. Puede que sea ese el motivo y por el que esté dando problemas Bernard, pero bueno, también es un poco la manera de que él permanezca como androide consciente de que es un androide, y bueno, eso probablemente le dará mucha más libertad al personaje. Así que bueno, ya veremos qué tal. Y por último tenemos el comentario de Chris Albalá, que comenta: genial el podcast como siempre. En el capítulo 4 no eché de menos a Dolores o a Maeve. En el último, en el 5, tampoco eché de menos a los personajes que no salen. Creo que las distintas historias están muy equilibradas. Saludos y gracias. Pues sí, estoy de acuerdo, y ya es lo que comentaba al principio del podcast, que me gustan estos episodios en los que de repente pues se centran en pocos personajes y los desarrollan más. Creo que se le puede sacar mucha más chicha a ciertas situaciones. Al final yo creo que cuando muestras muchos personajes tiendes a superficializar las cosas y a tirar un poco más hacia la acción y hacia el giro de guión que te llame la atención. Entonces creo que este tipo de episodios en los que hay como un desarrollo más profundo de cada personaje, te tomas más tiempo para desarrollar lo que quieres contar, y al final creo que eso es más positivo para la serie. Quizás es menos impactante, quizás genera menos reacción en redes sociales, pero sí que creo que es mucho más interesante para la serie, sobre todo porque para mí es más interesante que las series piensen en el futuro y no en el presente inmediato. Es decir, hay muchas series que a lo mejor pues causan mucha sensación instantáneamente, pero que con el paso del tiempo pues dentro de 5 años nadie va a hablar de ellas. Entonces lo que estaría bien es que Westworld fuese una serie que dentro de lo posible pudiese marcar época y fuese una serie recordada y revisitada, y que gente que no la está viendo actualmente pues dentro de 10 años quiera verla y le valga la pena verla, porque al no estar pendiente del hype lo que quieres es que te cuenten, que te desarrollen un universo y que te cuenten una serie de subtextos de una manera que valga la pena ver. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que estos episodios contribuyen a ese modelo de series que para mí es más interesante que el de trama y sorpresas, pero que son muy impactantes, pero que se diluyen y a la semana siguiente ya los has olvidado porque lo que buscas es nuevas sorpresas. Entonces, pues bueno, espero que la serie siga por esta línea, pero ya veremos. Nada más, esto ha sido el podcast dedicado al 5º episodio de la segunda temporada de Westworld. Te recuerdo que esto es Críticas sobre la Marcha, que quien te habla es Yago Paris, lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia. Puedes seguirnos en Twitter en @críticaslmarcha, puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. Y nada más, espero que te haya gustado este podcast y te espero en el siguiente. ¡Hasta luego! Sobró el provecho, quedaron las sobras para los dos.
Lo supo el deseo, tendió a patadas